En este vídeo vamos a continuar una semana más con el análisis de las principales materias primas con mayor volumen de negociación y seguimiento, divididas en tres bloques. El primer bloque está compuesto por las materias primas de energía, donde analizamos el precio del petróleo y el gas natural. El segundo bloque está compuesto por las materias primas de metales preciosos, donde analizamos el precio del oro, la plata, el paladio y el cobre como metal industrial. Y el último bloque está compuesto por las materias primas destinadas a la agricultura, donde analizamos el precio del café, el cacao, la soja, el trigo, el azúcar y el maíz. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión y expongo el presente vídeo a jueves día 14 de noviembre a las 4 menos 20 de la tarde. Comenzamos el vídeo con el primer bloque de materias primas de energía, empezando con el análisis del precio del petróleo en gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que el precio se está lateralizando entre los 70,32 y los 76,12 dólares. En la sesión de hoy se está produciendo una sesión positiva, en la que el precio se encuentra avanzando de menos a más, iniciando la apertura por debajo del precio en el que finalizó la sesión de ayer, por lo que vigilamos que se produzca la superación de los mínimos del pasado miércoles día 6 de noviembre, proyectados en los 73,35 dólares. Si esto sucede, la probabilidad de volver a atacar el área de los 76,12 dólares es elevada. En este sentido, en el momento en que el precio finalice una sesión por encima de los 76,12 dólares o por debajo de los 70,32 dólares, se activará un objetivo alcista o bajista en el petróleo, por lo que continuaremos atentos a su evolución en las próximas sesiones. Continuamos con el análisis del gas natural en gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que el precio ha superado la directriz bajista acelerada, de modo que el precio se encamina a la superación del último máximo decreciente proyectado a partir de los 3,117 dólares. La tendencia de fondo es bajista, pero las probabilidades de que las subidas puedan continuar en el corto plazo incrementan, con el oscilador MACD marcando cortes ascendentes. Y además, la disminución de los niveles de volatilidad también invita a pensar que el pánico vendedor puede dar un descanso en las próximas sesiones. Además, en el gráfico de 4 horas comentábamos el pasado lunes la activación de esta figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de hombro, cabeza, hombro invertido. De modo que, mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 2,818 dólares, consideramos como altamente probable que el objetivo alcista en el entorno de los 3,12 dólares termine cumpliéndose en las próximas sesiones. Continuamos con el segundo bloque de metales, comenzando con el análisis del precio del cobre como metal industrial, donde podemos observar que en línea con lo comentado en la pasada actualización, nos encontrábamos a la espera de acontecimientos en el precio, y estos se han producido en las últimas sesiones, tras producirse la perforación de los 4,2260 dólares, disminuyendo con ello el precio hasta alcanzar en la sesión de hoy el importante nivel de soporte proyectado sobre los 3,9890 dólares, llegando con ello al origen de toda la estructura alcista iniciada. Tras estos apoyos, el precio está dejando una sombra alargada completando una vela de martillo, confirmando de esta manera este nivel como un soporte que estaba siendo esperado por parte de las compras para iniciar posiciones en el cobre. De modo que vigilamos como primer nivel a alcanzar por parte de las compras el máximo de la sesión de ayer miércoles día 13 de noviembre en los 4,1660 dólares. Continuamos con el análisis del precio del paladio en gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que el precio ha continuado a la baja tras el giro violento producido en las sesiones previas. En este sentido, el precio no solo se ha aproximado a los niveles de soporte proyectados sobre los 993 y los 979 dólares, sino que los ha perforado con fuerza,
De este modo, consideramos que mientras que el precio no finalice ninguna sesión por encima de los $958, el escenario más probable es que se produzcan ataques al siguiente nivel de soporte proyectado sobre los $896,5. No obstante, en la sesión de hoy se está produciendo una vela doji, la cual nos indica la indecisión de continuar con el fuerte movimiento bajista, por lo que es importante que se produzca la superación de los $958 para poder plantear ataques a la anterior área de soporte en el entorno de los 979 y los $993. Continuamos con el análisis del precio del oro en gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que en las últimas sesiones el precio ha completado y activado una figura chartista de distribución e implicaciones bajistas en forma de hombro, cabeza, hombro. Y desde que perforó el área de soporte que vigilábamos sobre los $2.618,8, el precio ha cedido posiciones en las últimas sesiones. En este sentido, en la sesión de hoy, el precio se encuentra apoyando en el área de anteriores máximos proyectada sobre los $2.535,8. No obstante, consideramos como escenario más probable que se sigan cediendo posiciones y el precio se aproxime al objetivo bajista de la figura chartista de hombro, cabeza, hombro, en el entorno de los $2.502,7, siendo ahora el primer objetivo a superar por parte de las compras la cota de los $2.618,8. Continuamos con el análisis de la plata, en gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que el precio sigue cediendo posiciones, produciendo con ello un nuevo mínimo decreciente. De modo que mientras que el precio no finalice ninguna sesión por encima de los $31,255, las probabilidades de que la tendencia bajista terciaria iniciada a finales del mes de octubre continúe serán elevadas. En estos momentos el precio ha perforado en intradía el área de soporte proyectada sobre los $30,035, de modo que en el momento en que el precio finalice una sesión por debajo de este nivel, se abre la puerta a que el precio pueda seguir cediendo posiciones, aproximándose con ello al siguiente nivel de soporte proyectado a partir de los $28,01. Continuamos con el último bloque compuesto por las materias primas de agricultura, comenzando por el análisis del cacao en gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que el precio ha avanzado posiciones en las últimas sesiones y está muy cerca de anular la figura chartista de distribución en forma de hombro, cabeza, hombro con la que veníamos trabajando. Para ello es necesario que el precio finalice una sesión por encima de los máximos del segundo hombro proyectados en los $7.946, algo que parece bastante probable en estos momentos. En este sentido, si se confirma la anulación de esta figura, las probabilidades de alcanzar e incluso superar en las próximas sesiones los máximos anuales proyectados en los $9.029 incrementarán. Continuamos con el análisis del café en gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que aquí sí que ya tenemos anulada la figura chartista de distribución en forma de hombro, cabeza, hombro con la que veníamos trabajando. Tras finalizar el precio, la sesión de ayer por encima de los 64, de los $264,15. De este modo, tras el cambio de sentimiento del inversor, establecemos que en la escala semanal el precio está completando la formación de un canal lateral comprendido entre los 241 y los $274,80, de modo que tras anularse un patrón de cambio de tendencia, es altamente probable que las compras presionen para activar un objetivo alcista, al proyectar al alza este canal lateral comprendido entre los 241 y los 274,80. Para ello es necesario que el precio finalice una vela semanal por encima de los $274,80.
Continuamos con el análisis del precio de la soja, en gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que el precio ha activado la figura chartista de acumulación en forma de triple suelo con la que venimos trabajando, por lo que nos encontramos trabajando en base a la consecución de un objetivo alcista, con una proyección de ascenso mínimo teórica de un 4,20% en el entorno de los $1.061. No obstante, en las últimas sesiones el precio no ha conseguido avanzar hacia el objetivo alcista, de modo que en el momento en que el precio finalice una sesión por debajo de los $1.050, las probabilidades de consecución del objetivo disminuirán. Continuamos con el análisis del precio del trigo, en gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que se han producido cambios importantes, puesto que finalmente se ha producido la perforación a la baja de la lateralidad producida entre los $557,75 y los $585,50, siendo este escenario el que priorizábamos en la pasada actualización. En este sentido, ante la debilidad en el precio del activo, consideramos que en las próximas sesiones el escenario más probable es que el precio se siga aproximando al área de mínimos anuales proyectados en los $520,75. Continuamos con el análisis del azúcar, en gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que el oscilador MACD continúa limpiando los niveles de extrema sobrecompra, manteniendo activos cortes descendentes, situándose además ya por debajo de la frontera de nivel cero. Y además el precio ya casi ha cumplido el objetivo bajista activado en el entorno de los $20,76 tras la activación de la figura chartista de distribución e implicaciones bajistas en forma de doble techo. En este sentido, una vez que el precio ya se encuentra en los niveles de Fibonacci de las subidas previas, estaremos atentos a que pueda producirse la formación de alguna figura chartista de acumulación en las próximas sesiones para activar un posible objetivo alcista en el azúcar. Terminamos el vídeo con el análisis del maíz, en gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que tras los apoyos producidos en el área del segundo hombro de la figura chartista de hombro, cabeza, hombro invertido, con la que venimos trabajando, el precio sigue avanzando y ha producido ataques en el segundo nivel de máximos proyectado a partir de los $434,25. En este sentido, las probabilidades de consecución del objetivo alcista han aumentado, de modo que mantendremos una actitud constructiva en el maíz mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los $414,25.